Dentro de todo esto, ¿cuál es la relevancia de la interpretación temporal del sistema único o TSSI en sus siglas en inglés? ¿Y cuáles son sus alcances? Ahora sí, ya adentrándonos de lleno a esta teoría, ¿no? Ok. Creo que la relevancia la había más o menos delineado. Sí, Entonces me gustaría más hablar como un poco de los alcances. de los alcances. Eh, También es algo que se le exige a la TCCI porque muchos con sus respectivos marks pretenden o le plantean a las personas que van a hacer como un desarrollo de la teoría y de ahí empiezan a saltar a nuevos temas o empiezan incluso a incorporar cuestiones metodológicas de otras corrientes o hasta empiezan ya a mezclarse con cuestiones que si de la física o en específico que si de la termodinámica, lo que sea. Y la TCCI no tiene esa perspectiva, justo no se plantea esos alcances. Creo que también eso es una muy buena pregunta, porque la TCCI dice, a ver, esto es una interpretación de lo que dijo Marx. Entonces su alcance termina o su horizonte termina donde acaban las palabras de Marx, hasta donde acaba el último punto del tomo 3 y ya Marx no tiene nada más que decir, ahí se acaba la TCCI, porque es solo una interpretación de lo que Marx dijo. Entonces no le exijamos más, no le exijamos fundar una biología de la TSCI, no le intentemos asignar como que ahora tenemos que hacer una mezcla entre termodinámica y la TSCI, o que si entonces ahora vamos, no, ya no hay nada más que construir por ese lado. Ahora, ¿dónde sí está la gran contribución o el paso hacia adelante de la TSCI? Y es que si nos permite llegar al consenso de que Marx tiene validez interna, de que sí hay una validez lógica en su teoría, entonces ahora podemos avanzar ya sea por el camino que planteaba Marx de la teoría de los 6 libros, o podemos avanzar por, digamos, solamente continuar desarrollando la teoría económica marxista bajo su propia línea. Obviamente es muy difícil aislarla, como pues ya todos sabemos por la crítica de la economía política, de las cuestiones políticas o geopolíticas o internacionales, etcétera. Pero digamos que también abre esa línea como de, no quiero ser positivista, pero como si fuera como su propio campo de conocimiento, ¿no? Como si no hubiera intersecciones, que claro que las hay, lo repito, pero la TCCI permite como de, si ya tenemos este paso cero, donde tenemos validez interna y una formalización matemática, entonces podemos continuar hacia otros temas propiamente económicos. Y podemos ir viendo cómo se vinculan esos temas económicos con otros tipos, ¿no? Ya sea de política internacional, lo que sea. Menciono un ejemplo para que quede más concreto y no estemos como especulando. Por ejemplo, hay otro autor de la TCCI que se llama Nick Potts, también es inglés. Él venía más de la corriente como keynesiana, él, podríamos decir que es como post-keynesiano. Él estudiaba en este camino y cuando lee la TSCI y dice, oye, esta interpretación sí me hace sentido, entonces empieza a trabajar un poco con ella. Y de hecho, también él empieza a ver vínculos entre la corriente post-keynesiana y la corriente marxista, así como lo han hecho otros autores. Eh, y él escribe un artículo que le llama Experimentos sobre la circulación, ¿no? Eh, y entonces, o tiene otro artículo que habla sobre los bancos centrales y el uso de la tasa de interés para la cuestión de la reproducción y la inflación. Son temas muy en boga entre los economistas, es algo que escuchamos todos los días en las noticias o que de alguna u otra manera nos enteramos y que entonces Marx nunca mencionó de ellos, ¿no? Y sin embargo, bajo esta interpretación y esta formalización matemática, es posible integrarlos al cuerpo teórico de Marx como un desarrollo, como una continuación. Cuestión que debo decir es muy difícil bajo otras interpretaciones. Y también eso es algo muy importante. La TCCI, en términos de la relevancia que preguntaba, es mucho más fructífera, abre mucho más el panorama, permite hablar de muchos otros temas e incorporar muchos otros temas económicos de los que Marx no habló, que le es mucho más complicado a las otras corrientes que a la TSCI. Entonces, ahorita menciono también un ejemplo de por qué no logran hacerlo ahí. Este artículo sobre los experimentos de la circulación
lo que empieza a hablar es cómo en el tiempo se van integrando los procesos de producción, se van intercalando con los procesos de circulación, es decir, los procesos de las ventas, y entonces hay veces que pues la producción ocurre una vez y no puede repetir hasta que se vende, pero hay veces que la producción ocurre en varios periodos y se va vendiendo solo parcialmente algunas de las cosas y se van formando inventarios. Y entonces empiezan a surgir pugnas entre los capitalistas productivos o los empresarios, los que tienen, son dueños de plantas de producción tal cual, con los capitalistas comerciales. Porque entonces quizás el capitalista productivo necesita un crédito comercial del capitalista que vende, del que se dedica a vender tal cual. No es lo mismo tener muchos vendedores o retailers, como le llaman actualmente, a tener los mayoristas que controlan gran parte y entonces ya pueden influir respecto a los precios que tienen los otros, pero de manera temporal, ¿no? O sea, ya está dado un precio, pero una vez que ellos empiezan a tener como algún tipo de negociación, influyen en la secuencia temporal de cómo se van determinando los precios a lo largo del tiempo y obviamente también los valores. Y también se incorpora, por ejemplo, los capitalistas financieros o los del capitalista en dinero, ¿no? Porque es el que le da el préstamo para llevar a cabo la inversión. Y entonces ya nos adentramos en las entrañas de lo que Marx decía que era la cuestión como a un nivel más bajo o más concreto de cómo ocurren estas pugnas entre las subclases capitalistas, dado el proceso de producción, de circulación y de distribución, porque la distribución es esa negociación que en el momento en el que ya empiezas tú a influir en el precio, entonces empiezas a influir sobre cuánta ganancia le llega al capitalista productivo, cuánta ganancia intentas acaparar tú o cuánta ganancia intenta acaparar el capitalista en dinero. Es algo en lo que Marx nunca se metió porque siempre lo fue postergando, como eso era ya más de nivel concreto, de la competencia como tal, o dados los esquemas específicos de cómo van ocurriendo este ciclo de producción, circulación, distribución. Y es algo que a mí me parece muy interesante, porque, por ejemplo, en el otro artículo donde habla sobre la tasa de interés y cómo los bancos centrales influyen sobre eso, influyen en el valor del dinero y eso influye en cómo se va distribuyendo el valor que va recibiendo cada una de las clases sociales o de las subclases capitalistas, eh, es algo que nosotros ya sentimos mucho más cercano y es algo que entonces los estudiantes creo que podrían decir, ah, wow, sí siento que estoy entendiendo la realidad. Mientras que cuando me hablan allá del valor y la transformación de valores a precios de producción, pues como que me suena lejano y no entiendo realmente de qué se trata. Aquí sí lo sienten cercano, sí es algo concreto y tienen una nueva explicación y entonces también empiezan a ya surgir las combinaciones políticas. Sí, bajo esta cuestión que explicaba de cómo el Banco Central influye en el valor del dinero modificando la tasa de interés, entonces ya influye a ver, si el, la tasa de interés es más alta, entonces el valor se empieza a distribuir hacia los capitalistas financieros. Si la tasa de interés baja, entonces el valor empieza a distribuirse hacia los capitalistas productivos o comerciales. Y entonces, ¿quién tiene control sobre el Banco Central o cómo pueden influir sobre él? O dentro del ciclo económico, el ciclo de negocios que le llaman la teoría neoclásica, que es como el proceso de reproducción para la teoría marxista, cómo qué papel, qué rol juegan cada uno de estos capitalistas y los trabajadores cómo se van enfrentando a ellos. Ok, la tasa de interés que determina el Banco Central influye para bajar o subir la inflación, que también influye en el nivel de vida de los trabajadores. Entonces hay veces que los intereses de los trabajadores están alineados con los capitalistas productivos, con los que son dueños de plantas, y hay veces que están vinculados con los intereses de los capitalistas comerciales. Es muy complicado que estén alineados con los capitalistas en dinero, de los financieros, eh, salvo en el caso de la inflación, pero por motivos completamente distintos. Y entonces ya empieza a despertar esta conexión con las cuestiones políticas por ser tan concreto y porque te explica cómo funciona, cuáles son los mecanismos que intervienen en la economía según los actores que se encuentran en ella. Y todo esto sin violar nada de la teoría del valor, ni del plusvalor, ni de los valores y precios de producción determinados intertemporalmente, y tampoco de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Entonces, creo que los alcances de la interpretación temporal del sistema único también son muy grandes para seguir explicando cosas, para seguir incorporando cuestiones al cuerpo teórico de Marx, pero eso es gracias a la formalización matemática que hicieron.
esa formalización matemática, al mantener la validez interna, permite hacer muchos desarrollos hacia adelante y permite mantener muchos de los conceptos. Se mantiene el concepto de valor, se mantiene el concepto de precio y todos los demás conceptos que están dentro de la teoría de Marx, lo cual no le es posible a las otras interpretaciones de Marx. Por ejemplo, la interpretación de Raffiana, o que coincide mucho, como les mencionaba, con el marxismo analítico, que es como esta síntesis o esta generalización que se hace, para ellos el valor no existe, solo existen los precios. Entonces, cuando es una cuestión de distribución, lo van a ver desde un enfoque diferente. Y los precios, en realidad, son precios relativos, son precios bajo un numerario. El dinero no existe, o el dinero tiene que ser forzosamente una mercancía, que en la teoría de Marx el dinero no tiene que ser una mercancía. Entonces, ahí, ¿cómo incorporan la parte monetaria? ¿Cómo puede estar influyendo el Banco Central o el sistema financiero en su conjunto para estar distribuyendo aquí no, como no existe el valor, para estar distribuyendo el excedente, los productos físicos entre las clases? Es ahí donde se empiezan a ver las limitaciones de las otras interpretaciones. Incorporar la parte monetaria es prácticamente imposible. Y el poder hablar de la diferencia entre valores y precios, pues es imposible porque para ellos los valores no existen. Y entonces la distribución solamente se puede hablar en términos del producto, de las mercancías como tal. Hoy se parecen mucho a los neoclásicos. Entonces, es por eso que también creo que es muy relevante la interpretación temporal del sistema único, porque nos brinda toda la riqueza de la teoría económica de Marx y de los clásicos, y nos permite vincularlo con las cuestiones prácticas de la vida real, como es la cuestión política, como las pugnas que les mencionaba entre las subclases capitalistas, que también se puede hablar entonces de las pugnas de los diferentes trabajadores, ¿no? De entre obreros, campesinos o los trabajadores intelectuales. Entonces, esa riqueza permanece bajo esta interpretación y no bajo las otras. Entonces, el alcance, no tengo idea cuál sea, o sea, el alcance es hasta donde se pueda desarrollar la ciencia, pero es posible seguirla desarrollando, mientras que bajo las otras interpretaciones va a ser muy complicado que veamos desarrollos. Y si vemos desarrollos, la similitud con la teoría neoclásica o con otras teorías va a ser muy grande, porque comparten muchos cuerpos conceptuales, muchos cuerpos metodológicos, como el equilibrio, como el uso de ecuaciones simultáneas. Entonces, es ahí donde ya, si uno comprende a profundidad la interpretación temporal del sistema único, es donde se abre una brecha muy grande. Resulta que las otras interpretaciones son muy similares a la teoría neoclásica, son muy similares a la teoría raffiana, son muy similares a otras, y no a la teoría de Marx. Entonces yo veo como a esta interpretación su mayor relevancia, que es la única forma de continuar el desarrollo teórico de la economía marxista y pues por consiguiente también de la escuela clásica. Claro, claro. De hecho, bueno,